Como te contaba hace un ratito, el esgrafiado se puede hacer con las piezas en estado de cuero, que es la manera más común en que se ejecuta esta técnica, y también con las piezas en seco, que es como lo hacemos nosotras. Nosotras, a lo largo de nuestro recorrido y de todos estos años que venimos trabajando esta técnica, encontramos algunas ventajas y algunas desventajas de hacerlo de la manera en que lo hacemos, que es con las piezas secas, y te voy a contar así muy brevemente cuáles son. Por un lado, lo primero que nos pasó a nosotras es que, como teníamos un nivel bastante alto de producción, el hecho de mantener las piezas en estado de cuero, que las piezas en estado de cuero se ven así, todavía no está blanca la arcilla, o sea, no está seca, todavía tiene humedad, y es un punto como justo determinado del secado de la arcilla, cuando se empieza a secar. En nuestro caso, mantener las piezas en el estado de cuero, en el punto justo para poder pintar y esgrafiar de la manera más tradicional en que se ejecuta esta técnica, era todo un tema porque era un paso más. Entonces las piezas igual, aunque quisiéramos, se nos secaban. Y ahí fue donde empezamos a animarnos a empezar a pintar y a esgrafiar con las piezas secas. Y encontramos, además de esa ventaja de no tener que estar preocupándonos por tapar las piezas y que no se sequen, algunas otras más que nos terminaron de cerrar, y ahí fue cuando decidimos empezar a pintar y esgrafiar con las piezas en seco. Esta otra ventaja, que sería la segunda que encontramos, fue que la pieza estar seca nos permite hacer trazos más finos, más en detalle, como pueden ser este tipo de trazos que son muy finitos, muy en detalle, que cuando la pieza está en estado de cuero no lográbamos hacerlo. Porque, por ejemplo, esto es una pieza que está en estado de cuero y ya está pintada, y cuando queremos trabajar el trazo muy en detalle se levanta esta rebarba, que es muy común, y se empieza como a empastar. Entonces, cuando la querés sacar, se te provoca, es mucho más difícil poder trabajar el nivel de detalle de los trazos. Son trazos por ahí más gruesos los que se producen con la pieza en este estado. En cambio, cuando tenemos una pieza que esta pieza ya está seca y está pintada, podemos hacer trazos mucho más en detalle, y en vez de provocarse ese empaste, este polvito es muy fácil de sacar. Entonces nos queda una línea mucho más finita, prolija, y que nos permite trabajar otro tipo de trazos. Y como en nuestro estilo de diseños nos gusta ese nivel de detalle y poder jugar con los diferentes trazos y grosores, nos fuimos como, no sé, enamorando de esta manera de hacer el esgrafiado, y bueno, ahí seguimos por ese camino, decidimos seguir por ese camino. Así que estas serían como las otras dos ventajas. Por un lado, poder hacer trazos más finitos, con más detalle, para lograr más nivel de detalle y evitar este empaste que se suele generar cuando uno esgrafía en estado de cuero. Y después, por otro lado, la desventaja que tiene trabajar la técnica con las piezas en seco es que hay que hacer un poco más de presión, sobre todo cuando queremos hacer trazos ya más gruesos, más este tipo de trazos que son un poco donde hay que calar más la arcilla, hay que hacer una incisión un poco más profunda, hay que hacer un poquito más de presión. Entonces también hay que saber controlar esa presión, porque si nos pasamos la pieza se va a romper porque está cruda. Así que ese es el lado por ahí que no es lo mejor, pero bueno, es a donde ahí uno tiene que decidir cuál es la forma en que se adecúa a lo que querés lograr y al tipo de piezas que querés hacer. Yo en su momento pensaba que también era más frágil, o sea, era más riesgoso trabajar la pieza seca por esto de que había que hacer más presión, pero después también me empecé a dar cuenta que cuando uno esgrafía en estado de cuero, a veces se hacen pequeñas, también podemos pasarnos con la presión al esgrafiar, y se pueden provocar ciertas rajaduras que no las vemos en el momento y seguimos esgrafiando, terminamos toda la pieza y las vemos recién cuando la pieza se seca, o bien, que es mucho peor, cuando la pieza sale del horno y ahí es como un garrón. En cambio, cuando la pieza está seca, por ahí estás esgrafiando, si te pasas de la presión y se te llega a rajar,
Bueno, te das cuenta ahí, ¿no? Generalmente te das cuenta cuando lo estás haciendo y podés abandonar el trabajo, reciclar la pasta y volver a arrancar. Así que bueno, ese fue nuestro camino, nuestro recorrido, así fue que decidimos pasar de una manera a la otra, pero como te decía antes, te invito a que vos pruebes cuál es la que se adecúa a la manera en que vos querés trabajar, en las piezas que querés lograr y los resultados que buscas, y también la manera que te resulta más cómoda y más placentera, porque esto es una técnica para, además de que podés hacer diseños hermosos, para que la disfrutes y estés disfrutando todo el proceso. Entonces la invitación es a que pruebes las dos maneras y te fijes cuál se adecua mejor a tu forma de trabajar. Todo lo que te vamos a enseñar acá lo puedes aplicar de una manera o de otra, así que adelante.